Vamos a comenzar el encuentro de hoy. Ya nos encomendamos al Señor, a la Santísima Virgen María, pusimos las intenciones eh, y vamos entonces a continuar en la presencia del Señor y vamos a hacer la lectura del Evangelio del próximo domingo, que está tomado de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo 15, versículo 21 al 28. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Bueno, entonces aquí va. El Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: Señor, socórreme. Él le contestó: No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Muy bien. Vamos a hacer entonces un recuento. ¿Qué frasecita se nos quedó? ¿Qué nos llamó la atención? A Tiene mí me llama razón, la atención. Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Qué más? Señor, socórreme. Mujer, qué grande es tu fe. Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del Él les pueblo de Israel. solo han enviado a las ovejas de Israel. Exacto, muy bien. Y a mí particularmente también me llama mucho la atención la frase: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacer un recuento. Este evangelio es muy bonito, tiene muchos elementos para extraer, para meditar. Vamos a ver también el contexto para sacarle más provecho al evangelio. Entonces recordemos, seguimos en este ciclo, seguimos en Mateo, ya pasamos al capítulo 15, ya terminando el capítulo 15, y ya nos mencionan que entonces Jesús iba para otras tierras, las tierras de Tiro y de Sidón. Esas son tierras paganas, ¿sí? Paganas es toda persona pagana, pueblos paganos son los que no eran judíos, todos los que eran diferentes a los judíos, que no tenían la cultura, las costumbres, la religión de los judíos. Entonces estaban por esas tierras paganas con sus discípulos. Y mencionan que llega una mujer cananea. Entonces esta mujer es extranjera. Y se acerca gritando con una mención muy especial: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Entonces, vamos a detenernos allí un momentico. Ya vimos el contexto y vamos a hablar un poquito
allí como de esta parte. Lo primero que tenemos que recordar es la enemistad o la poco relación que tenía el pueblo judío con los paganos. Para el pueblo judío, los paganos eran pueblos o personas que no merecían el tener a Dios o tener o no los veían dignos, los veían como una clase social diferente, cultural diferente, por debajo de los judíos, porque para los judíos ellos eran el pueblo elegido de Dios, entonces eran el pueblo escogido, y verdaderamente sí lo eran, pero entonces veían a todos los demás pueblos de una manera, por así decirlo, despectiva, que inclusive ese mismo padecimiento o esa misma percepción fue los que llevó a un concilio, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando si había que circuncidarse a los no judíos que se adherían al cristianismo, no, un montón de cosas, también Pedro por allá. Dios le tocó darle una visión a él de un montón de alimentos, que podía comer de muchos alimentos, y para Pedro decía, no, es que yo no puedo comer de todos estos porque mm, ya dejo de ser puro. Y así entendió un poco más cómo Dios era para todo el mundo, para los gentiles, ¿sí? Los paganos gentiles. Y un caso particular es entonces el tratamiento de los judíos frente a los paganos o los gentiles. ¿Recuerdan el episodio con la samaritana? Cuando Jesús se sentó en el pozo y le dijo a la samaritana, dame de beber. Y que la samaritana le dijo, ¿cómo tú, judío, me hablas a mí? Entonces también tenían muy claro los gentiles, los paganos, eh, esa distinción que hacía. Ellos sabían que no podían acercarse a los judíos. Ellos sabían que no podían entablar conversaciones, relaciones, y menos una mujer en ese tiempo. Entonces, de ahí vemos el hecho tan valiente de la mujer, de esta mujer cananea, cómo se acerca, quitando desesperada, en pedir ayuda a Jesús, pedir ayuda al Señor. Y otro dato importante es cómo le pide ayuda al Señor. Entonces, hay dos títulos en esa frase muy relevantes que hacen referencia al conocimiento que tenía la mujer de lo que había oído de Jesús o lo que conocía de Jesús. Primero lo llama Señor, y en esa época solo se le decía Señor a Dios, a Dios. Y Hijo de David. Y el título Hijo de David es un título mesiánico. Título mesiánico significa que conocía que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Entonces, por eso lo llama Hijo de David. Ahí hace la doble confirmación. Entonces, prácticamente le está diciendo, Dios, mi Mesías, ten compasión de mí. Entonces, miremos allí lo importante, el conocimiento que tenía la mujer, a pesar de ser pagana, Jesús. ¿Sí? Entonces, es un primer momento. ¿Alguien quiere mencionar algo de esta primera parte? Muy bien, entonces se acercaba a la mujer cananea gritando. Entonces, imagínense los discípulos queriendo caminar en paz y Jesús queriendo caminar en paz y llega una mujer a interrumpirle su charla, a interrumpirle su camino. Entonces, la mujer, aquí hay un primer elemento para meditarlo después. La mujer dice, ten compasión de mí, mi hija está sufriendo. Es decir, no iba a pedir por ella, sino iba a pedir por su hija.
y sentía el dolor de su hija como propio. Eso es lo que hablaba Luis al principio. La misericordia es sentir la miseria del otro en mi corazón como propio. Entonces, claro, obviamente, pues eso solo lo puede hacer más perfectamente una madre, más perfectamente una madre. El dolor de una madre es o el sentimiento de una madre, el amor de una madre, es lo más cercano que tenemos a ese amor incondicional, ¿sí? Una madre o un padre, ese amor incondicional que no espera nada a cambio. Es muy bonito también rescatar eso y ahorita mencionamos un poco más de eso, cómo la mujer va a pedir ayuda arriesgando su integridad eh, en favor de su hija. Y los discípulos se acercan al Señor y le dicen, atiéndela, que viene gritando detrás de nosotros. Entonces allí los discípulos interceden por la mujer, porque mmm, les incomodaba o les molestaba o hasta de pronto sentirían compasión. Pero nos encontramos con una pared que no nos imaginamos y es la aparente indiferencia de Jesús, la aparente indiferencia de Jesús. ¿Qué le responde a sus discípulos? Les dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, aquí nos encontramos con algo desconcertante. ¿Cómo Jesús rechaza el ayudar a esta mujer? ¿Cómo Jesús viene y rechaza esa ayuda? Primero les habla a los discípulos, les responde a su pregunta o a su sugerencia. Señor, atiende la que está gritando. Y él le responde a los discípulos inicialmente. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer insiste y se arrodilla, le dice, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Acuérdense qué fue lo que dijo Pedro cuando por allá estaba caminando por las aguas y se empezó a hundir. Señor, salva. Es parecido también esa exclamación. Vamos a detenernos allí un momentito. Y Jesús ya habla con la mujer y le dice, no se deben echar a los perros el pan de los hijos. Y entonces aquí también viene ese pedacito que les comentaba al inicio, de la forma despectiva, cómo trataban los judíos a los paganos, les decían de esa manera despectiva. Y aún nos deja más desconcertados todavía. ¿Cómo así que Jesús ya no solo no la atiende, sino que prácticamente la insulta? Prácticamente la insulta. Y entonces nos quedamos, pero el Señor que está pensando, no tiene misericordia, pues el Señor no es bueno, no tiene misericordia. Pero la mujer no desiste y le responde, pues hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y allí viene la gran exclamación de Jesús y rompe ya por fin como ese desespero que tenemos, como que bueno, Señor, ayúdala. Ya, el Señor ya le dice, mujer, qué grande es tu fe. Que se haga, que se cumpla tu deseo. ¿Listo? Entonces así recorremos rápidamente para tener como el contexto, ¿sí? Y vamos a desmenuzar un poquito como todo esto. Yo quiero tomar algunos evangelios similares, o que tengan como algún parecido, para tratar de extraer como todo ese misterio que quiere traernos el Señor en este evangelio. ¿Qué les llama la atención de lo que hemos hablado? ¿Qué les causa de pronto curiosidad? O qué les dice hasta el momento de lo que hemos hablado. Una mujer a quien le pide ayuda al Señor, ella
aún sigue, cuando los discípulos le dicen al Señor que no la atienda porque estaba gritando desde mucho rato. Entonces ella no pierde su fe, ella no le importa la indiferencia de los discípulos. Muy importante, total, total. Ese es un punto a rescatar, así es. ¿Quién más? Bueno, yo les hago un comentario. ¿Se acuerdan que en la semana pasada hablamos sobre el inmediatismo? Que nosotros le oramos al Señor y queremos que nos resuelva las cosas ya. Hay una cuestión, también tampoco es aquello de la prueba del Señor. Por ahí hay un video, un audio que envió alguien, que mi Dios está muy bravo, que está furioso y que el castigo que está haciendo es los abortos, por los abortos y por eso hay tanto ladrón y tanta indelicadeza y tanto robo. Que esa es la furia del Señor, que él está muy bravo. Aquí con esto se viene, mi Dios no prueba en esas cosas y él no está furioso, como se dice. La furia de Dios es una cosa muy lejana y todo esto. La cuestión de Dios, las pruebas de Dios son como la que le hizo a esa mujer. Y miremos, en el Eclesiástico, en el capítulo 2, dice, hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Esas son cosas que nosotros hacemos, que nos aceleramos en el momento de la ruina, de la situación. Y entonces, por eso es que esa es la prueba. Dios no prueba ni manda cosas para castigar. El que me castigo soy yo, no es Dios el que manda el castigo. Y entonces esa prueba eso es una prueba, lo que le está haciendo la señora, a ver cuál es su fe, a ver, y miren lo que es la fe. Precisamente le pasó a esta mujer, y lo decía Jorge hace un momentico, esta mujer hizo exactamente lo contrario de Pedro. Pedro iba caminando, cuando estaba mirando al Señor caminaba, pero bajó la cabeza y dejó mirarlo y se hundió. Eso es lo que hacemos nosotros, le pedimos al Señor, pero entonces es que el Señor no me oye. Ahí es donde perdemos la esperanza y se nos van. Es que el Señor no me oye, eso es bajar la cabeza, eso es desanimarnos. No, ahí es donde tenemos que poner la firmeza. Miren, uno porque no tiene la oportunidad de contar todo lo que le pasa y todas las situaciones. Que yo les contara la cantidad de cosas, pero no puedo ponerme ahora porque me llevaría todo el tiempo. Pero yo no tengo fe. Me falta mucho, pues lo que tengo será una cosita de una uña o menos o alguna cosa, pero sí estoy tratando con el esfuerzo y estoy tratando de tener una voluntad férrea, porque sí me han pasado cosas en que digo yo, pero es que aquí me están despreciando, vea, este es un desprecio. Digo yo, no voy a hacer el reclamo por esto. Y me va también esa tranquilidad, esa paz en el corazón, esa paz en la mente y todo eso. Eso es la cuestión. No digo que yo soy bueno, pero estoy tratando porque ese esfuerzo me está sirviendo mucho, mucho me está sirviendo. Ahí es donde está poner, y yo le pido a mi Dios todos los días, Señor, dame fe, dame tanta fe que yo, no necesariamente que yo pueda mover una montaña, ¿para qué voy a mover de una montaña? No, dame fe, Señor, como a los discípulos, como lo hiciste con tanta gente, como, en fin, en la forma pero es en la forma que tú quieras, no es en la forma mía. No es como yo digo, Señor, hágase tu voluntad, pero que tu voluntad se haga como yo quiero. Ahí es donde está. Miren esa mujer. No, señor, es que los perritos comen lo que cae al suelo. Eso es una maravilla, pues, de fe y de capacidad en una persona. Exacto. Patrick quería decir algo. Patrick, cuéntanos. No, es que ya se me olvidó ahorita. Por favor, qué pena. Ahorita. Se me olvidó por tanto que me demoré yo. Estaba súper concentrada y ya me perdí. Bueno, ahorita te acuerdas y no nos dejes de decir. Muy bien, entonces
Entonces, qué Sí. importante entonces ir, sí, listo, dinos. Yo pienso que, o sea, todo desde la fe, lo que dice Luis Eduardo y, y Betty, porque Dios existe, claro que sí, Dios es puro amor. El primer anuncio que debemos hacer es: Dios es amor. La fe cristiana no es una ética, es el amor, porque amor es Dios, es el que hace que cambiemos, hacer todo por amor, como los fariseos, ¿cierto? Hacer todo como, no los explican, como cuando ellos, como que ellos fueron, la palabra lo dicen, los fariseos, que ya después empezaron a guardar los mandamientos por amor, porque es el Padre, Él es un Padre amoroso y siempre está para ayudarnos, siempre se preocupa por nosotros, dejándonos de cuidar para vivir mejor y disfrutar todo, porque Dios nos amó primero. Él es un Dios materno, un amor esponsal, paterno. Entonces, nosotros amamos porque Él nos ama, porque Él siempre nos amó primero, siempre. O sea, a Él nadie lo obligó, a hacernos, todo lo que hizo es porque Él lo quiso. Él no lo hizo nada obligado. Entonces, Qué bueno. es como... Sí, Patrick, qué importante lo que dices para que para que nos acompañe en esta meditación esa máxima que dices de Dios Sí, es amor. Y vamos mira, unos versículos antes está lo que dices de los fariseos, que dicen, en el versículo 8 del capítulo 7, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ahí vamos a empezar a identificar cuándo es un amor a Dios verdadero o una fe a Dios verdadera a una fe de labios para afuera. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esos dos elementicos. Vamos a mirar entonces otra parte de los evangelios. Entonces, ¿recuerdan el evangelio de la viuda y el juez? La viuda y el juez. Que allí, literalmente, el evangelio dice que les contó esta parábola para que no desistieran en la oración. Entonces, que la viuda iba detrás de un juez que no le temía a Dios ni le importaba a la gente, era insistente la viuda, y el juez dijo: bueno, no, le voy a hacer caso, le voy a hacer justicia, no vaya a ser que me golpee. ¿Sí? Entonces también habla un poco de esa insistencia, ¿sí? Entonces vamos a tenerlo también presente, pero quiero leer un pedacito, como termina ese evangelio, que está en Lucas, orar sin desanimarse, que dice: yo les aseguro que, bueno, perdón, y si el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ese pedacito es muy importante para lo que vamos a hablar ahorita. Recuerdan también, no sé si se acuerdan un poquito, por allá en el Antiguo Testamento, un episodio también muy extraño, cuando habla que Jacob luchó en la madrugada, con el Señor, que era luchando y que le desencajó la rodilla, no sé, un relato muy extraño. Pero el Señor le decía: déjame que está que amanece, que va a amanecer. Y Jacob le decía: no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me bendigas. Y finalmente le dio la bendición. Entonces, allí también vemos otro extracto de esa lucha por aferrarse hasta obtener la bendición de Dios. Y también quiero traer el episodio o el evangelio del centurión. ¿Recuerdan el centurión cuando fue
a Jesús y le dijo, mi siervo, mi criado está enfermo, ayúdalo. Entonces Jesús le dijo, listo, vamos. Y él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Y allí Jesús también alabó la fe. Dijo, aseguro que no he encontrado fe más grande en Jerusalén, ¿sí? Como la de este centurión. También alabó la fe. Entonces quiero que traigamos esos diferentes evangelios y esas diferentes lecturas para alimentar mucho más la intención que nos quiere mostrar el evangelio en este día. Lo primero, Dios no quiere vernos suplicando como para hasta que no los vea suplicando, no les voy a hacer el favor. No, 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 jamás, jamás. Dios es amor, como decía Pat. Dios es misericordia. Conoce nuestras necesidades. Somos nosotros los inmediatistas, como dice Luis, los que queremos que todo sea para allá. Y no confiamos en los tiempos de Dios, y no confiamos en los tiempos de Dios porque los tiempos de Dios son perfectos y sabe por qué hace las cosas. Entonces nosotros nos desesperamos. Sin embargo, Dios también trabaja con nuestra libertad. También. Es que hay muchos episodios. Las bodas de Caná son uno de ellos. Cuando la Virgen habla y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús, otra de esas respuestas que también como que nos incomodan. Mujer, ¿y yo qué? No ha llegado mi hora. Y la Virgen, como si no le hubiera dicho nada a Jesús, va y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Pues entonces adelantó la hora. Entonces, la fe de María, la fe del centurión, la fe de Jacob, la fe de la viuda o la insistencia de la viuda. Entonces, Jesús no quería otra. Es que hay muchas que nos hablan de la insistencia y de la fe. ¿Se acuerdan? El ciego que estaba a un lado del camino y que oyó pasar a Jesús. Ahí mismo saltó gritando detrás. Jesús, ten compasión de mí. La fe de los macabeos. La fe de los macabeos. Es que hay tantos episodios en el Evangelio. ¿Y por qué hay tantos episodios? Porque es que tiene que ser muy relevante lo que nos quieren decir acá, lo que nos quiere decir Dios acá. Y es una palabra clave que es la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia es diferente a la insistencia. Es diferente a la insistencia porque es que la insistencia se hace con desespero, mientras que la perseverancia se hace con la seguridad de que me va a responder Dios, con la certeza de que Dios me va a responder, de que Dios lo puede y me va a responder. Entonces, claro, hay que insistir en la oración, pero no por Dios, no es para mover el corazón de Dios a ver si se apiada de mí, no. Es para que nosotros no desfallezcamos en la esperanza y en la fe. Entonces ese es el punto más importante de este evangelio. Es que Jesús sí pone pruebas, o Dios sí pone pruebas, pero no las pruebas como lo decía don Luis ahorita, no las pruebas por castigo. No, hemos tenido esa percepción errada toda la vida, bueno, al menos lo hablo por mí, de que no, es que es una prueba de Dios cuando me pasa algo malo, no, pues es que es una prueba de Dios y entonces pensamos que Dios manda cosas malas, castigos y manda que por ira, no, hay que cambiar la percepción de la prueba. Claro que Dios nos prueba, pero no nos prueba por castigo, sino nos prueba para sacar lo mejor de nosotros.
sino que nos prueba porque sabe de lo que somos capaces. Yo la semana pasada escuchaba una conferencia yo les he hablado de pronto del padre Fortea. El padre Fortea es un exorcista muy conocido español, ¿sí? Que ha escrito unos libros espectaculares y hablaba del cielo y hablaba como de los niveles de cielo. Y entonces decía una frase muy impactante que decía que si en el cielo pues no se sufre, no hay sufrimiento, hay plena felicidad, pero si algo pudiera lamentar un alma en el cielo es no haber sufrido más, por amor a Dios, no haber sufrido más. ¿Por qué? Porque él hablaba entonces de cómo se hacen los diamantes. Los diamantes necesitan tiempo y presión. Tiempo para que se forme el material del diamante, que es descomposición orgánica, ¿sí? Y grandes presiones de la tierra, presiones internas de la tierra, para que se logre crear el material más duro de la tierra, que es el diamante, y más hermoso también, muy bonito. Entonces, no es que Dios nos quiera presionar porque se dé gusto en vernos sufrir, sino que por el contrario quiere sacar de nosotros lo mejor que Él nos dio, que Él nos da. Y Él nos da todas las ayudas y Él nos da todos los dones para llegar a ese punto, a ese nivel que pues Dios nos conoce, Dios sabe de que somos capaces. Entonces, las pruebas de Dios son para aumentar la fe, para perseverar, para ser ejemplo para otros también y poder tener un corazón mucho más grande para tener más de Dios en nosotros, tener más de Dios en nosotros. Entonces, vamos a desglosar un poquitico esto para entender bien como esta perseverancia que quiere Dios, que quería Dios de esta mujer cananea. Hay un santo que es uno de los mayores, es doctor de la iglesia, que es San Juan de la Cruz, que tiene unos tratados y unas poesías muy bonitas, pero una de las más ricas espiritualmente y complejas también, porque no son fáciles, habla de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Entonces, no sé si de pronto alguno ha escuchado o ha oído esta poesía, que es con muchas metáforas, es muy parecida al Cantar de los Cantares, que habla del amado, de la amada, de los cabellos y del encuentro, ¿sí? En una noche oscura, en sigilo, fui arrebatada, o así. Entonces, es una poesía muy bonita, pero habla de una particularidad que Dios da a las almas. Y lo hablamos en algún momento, que son los desiertos. Los desiertos, que es también lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura. En la noche oscura o en los desiertos se pone a prueba la fe del hombre o la fe del alma y la confianza en Dios. ¿Para qué? Para despojarse de lo del mundo y acercarse mucho más a Dios. Entonces, en la noche oscura de San Juan de la Cruz habla de una cantidad de despojos que tiene que pasar el alma para llegar a esa perfección de unión con su amado, con el amado. El alma, al caminar por el mundo, se llena de una cantidad de cargas y de sensibilidades que la hacen
insensible a Dios, si lo vemos de esa manera, que la hacen insensible a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas sensibilidades? Pues todas nuestras sensibilidades exteriores, que son la carne, el placer, ¿sí? la comodidad, los lujos y todas las comodidades o las eh, sensibilidades interiores también. Entonces está la lujuria, la envidia, rencores, ¿sí? Los pecados Avaricia. capitales, avaricia, exacto. Entonces en la noche oscura, cuando Dios lleva un alma a un desierto, a una noche oscura, lo hace por misericordia, por amor a esa alma, para que esa alma se quite como esas garrapatas que se le han pegado, como que le succionan el alma, la paz, y pueda encontrarse desnuda frente a Dios, es decir, desapegada. Hablábamos hace unos días, hace unos encuentros del desapego, para desapegarse de todo y tener solamente los ojos fijos en Dios. Y allí, en la noche oscura, es donde el alma por fin tiene un encuentro más perfecto con el amado y llega a una unión perfectísima. Entonces ya el San Juan de la Cruz ya hace unos pasos, ya es un tratado, digamos, muy interesante para leer y meditar, que exige mucho Espíritu Santo, pero es muy bonito cómo lleva San Juan de la Cruz este tratado. Entonces, si vemos aquí, la mujer cananea viene en desesperación y recibe diferentes negaciones. Primero, la indiferencia del Señor, como que el Señor no escuchara, como que el Señor no atendiera a su llamado, a su súplica. Pero sin embargo, la mujer no desfallece allí. Cuando por fin habla al Señor, hace otro desplante y le dice que no fue enviado sino a los hijos, a las ovejas perdidas de Israel. Aún no se sabe qué es peor, si la indiferencia o el desplante. Pero ella no desiste, sino que continúa para un encuentro. Ya no es a través de los discípulos, ya no es de lejos, sino que ella se arrodilla frente al Señor y le dice ya no es con todo el hilo de Señor, ten compasión de mí, mi hija tiene esto. No, ya es mucho más corto. Ya es una oración muy cercana a la oración contemplativa. Es, Señor, ayúdame. Ya, solo eso. Señor, ayúdame. Ya es, la mujer está de rodillas frente a Dios, postrada ante Dios. Y por fin el Señor ya habla directamente con el alma, con el alma, con la mujer cananea. Ya habla y le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y ya por fin la mujer establece un diálogo de uno a uno que antes no lo había podido hacer. Si al principio hubiera desistido, nunca hubiera tenido ese diálogo. ¿Sí? Entonces el Señor sabía qué nivel de fe tenía y qué nivel quería sacar de ella, qué nivel se quería sacar. Por eso le pone estas diferentes pruebas o partes para llegar a ese encuentro íntimo, a ese encuentro uno a uno de la mujer con Dios y entablar esa relación. Entonces, si se acuerdan un poco de Job también tiene unos padecimientos y mantiene su fe hasta un momento en que empieza a cuestionar. Y establece, muy bonito Job, ese diálogo de Dios con Job cuando dice, ¿acaso tú estabas cuando yo fundé la tierra, cuando yo fundé los montes? ¿Dónde estabas tú cuando tú? Pues es un diálogo, un sermón teológico espectacular. Pero establece el diálogo, establece ese diálogo.
y le revela cosas grandes a Job a través de esa, entre comillas, cuestionamiento que hace Job. Sí, exacto. Entonces, allí, cuando por fin hay un diálogo de uno a uno, el Señor empieza a revelar cosas que antes no podía, porque estaba lejos la mujer cananea, estaba lejos. Eh, Creo que es Isaías o Ezequiel, no recuerdo, una frase muy bonita que me llega, que me llega mucho al corazón, de pronto don Luis me corrige, que es de oídas, te conocía de oídas, pero ahora te veo o ahora te conozco. Es decir, que antes te oía, como que me hablaban de Dios, me hablaban de ti, pero ahora que estoy frente a ti, te conozco y conozco más de ti. Sí, Entonces sí, mira sí. cómo, exacto, entonces miren cómo el Señor presiona, presiona a la mujer hasta un límite para llegar a donde Él quiere que llegue la mujer, y es eh, ese diálogo uno a uno, esa entablar esa relación íntima. Y no solo se queda ahí, sino que entonces miren cómo el Señor habla de panes. No está bien darle los panes, el pan de los hijos, a los perros. Pero la mujer, y aquí viene un dato relevantísimo para poder mantener esa perseverancia, y es la humildad de la mujer. La mujer se reconoce indigna del pan de Dios. La mujer reconoce que ella dice, muy bien, Señor. Dice, así es, Señor. Es verdad, Señor. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, ella se reconoce como perrito, como perro, es decir, indigna. Miren que el, que el Señor habla de hijos, pero la mujer los eleva más y dice amos. Es decir, aún más indigna. Y ese reconocimiento, entonces miremos como esas dos partes. El reconocerse indigna la mujer, el reconocer, el reconocer que no merece el pan, pero reconocer que con una sola migaja es suficiente, con una migaja es suficiente. Y ahí es ese granito de mostaza, ¿se acuerdan la parábola? Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Ese es el granito de mostaza, es decir, una migaja de Dios basta, con una migaja de Dios basta. Es que Dios con una sola palabra tuya bastará para sanarme, ¿sí? Entonces, allí es donde Jesús le resalta por fin a la mujer y le resalta ese valor. Entonces, miremos como todas las virtudes de la mujer para que hagamos como un paralelo. Primero, la valentía por acercarse a unos judíos y ella siendo extranjera, arriesgando su integridad. Segundo, la misericordia. Ella iba a orar, era por su hija. Ella sentía el dolor, claro, pero ella iba a orar por su hija. Entonces, valentía, misericordia. Y aquí quiero hacer un paréntesis también. El poder de la oración de intercesión de una mamá, de una madre. Mm, no nos imaginamos cuando estemos en el cielo. De pronto podremos darnos cuenta el poder de la oración de una madre por sus hijos. Entonces, la hija no podía valerse por sí misma porque estaba malamente endemoniada o estaba atacada, bueno, no sé. Entonces aquí también podemos traer a la mente cuántas madres tienen a sus hijos alejados, tienen a sus hijos que no van a Jesús por sí mismos. Miremos a Santa Mónica, ¿sí? Y San Agustín.
Cómo la oración de una madre hace maravillas, hace milagros, ¿sí? La oración insistente. Entonces, mire, entonces, cómo eh, traemos a la mente también aquellos hijos que hasta reniegan de la fe, de la religión, ¿sí? Hasta reniegan de la misma mamá, ¿sí? O el papá también. Pero la mujer insistía en su sufrimiento por, por su hija, porque estaba atacada. Entonces, la valentía, la misericordia, el amor, la intercesión, ¿sí? La perseverancia, porque no se amedrentó, no se alejó, antes por el contrario, se acercó más. No se sabe cómo llegó y llegó hasta los pies del Señor, hasta los pies del Señor. ¿Sí? La humildad, la humildad. Entonces la humildad, miren este ejemplo tan bonito de humildad. Humildad no es quedarse callado, no es ser tímido, no. Humildad es reconocer la posición que tengo frente a Dios. Y es que yo soy indigno de las bendiciones de Dios. Es que no somos merecedores de nada de lo que Dios nos da. Porque es que lo que Dios nos da no tiene valor, no tiene precio. Y las bendiciones que Dios nos las da gratuitamente, sin nosotros merecerlas. Entonces, aquí la mujer se reconoce indigna, pero reconoce el poder de Dios. Reconoce que una migaja de Dios basta. Entonces aquí nos llega también esa imagen de, de una gota de la misericordia de Dios basta para el mundo entero. ¿Sí? He escuchado esa frase de pronto. Una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, esa es la fe grande de la mujer. La fe en realidad, la fe no es solo creer, como lo hemos hablado. La fe es todo esto que estamos hablando. La fe es confianza, es decir, la mujer tenía la certeza de que Jesús podía sanar a su hija. Tenía la certeza de que Jesús podía sanarla, de que Jesús podía liberar. Eso, así como el ciego, otro ciego, no sé si es el mismo, bueno, ya me confundí, pero mm, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, Señor, que pueda ver o que vea. ¿A quién le iba a pedir algo tan imposible que es recobrar la vista? Si no tuviera fe de que era capaz Jesús de hacer eso. Entonces miremos también cuánto creemos nosotros que Jesús es capaz de hacer, que el Señor es capaz de hacer. Lo puede hacer todo, lo puede hacer todo. Entonces, qué importante también reconocer lo que la mujer sabía que Jesús podía hacer por ella. Y la insistencia, la perseverancia y la cercanía, la intimidad que logra finalmente. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nosotros estamos pasando por dificultades, por pruebas, a los que de pronto nosotros llamamos pruebas. Pero hay que cambiar muy bien y entender muy bien cuáles son dificultades del mundo natural o por nuestras propias decisiones, ¿sí? A una prueba que venga de Dios. Una prueba que venga de Dios siempre va a ser con el fin de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, por eso, en el Evangelio de la viuda y el juez, por eso es tan importante esa última frase que leí, que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y ahí es donde pone en duda el Señor si nosotros
seremos capaces de perseverar. Si nosotros sí tenemos la valentía de perseverar, la valentía como dice San Pablo, de correr la buena carrera, ¿sí? Y es muy importante que nosotros entendamos que la oración es fundamental para poder perseverar. La oración no es para mover el corazón de Dios a que haga lo que yo diga. La oración insistente, la oración perseverante, es para yo no desfallecer, es para que mi fe no acabe, para que mi fe se mantenga. Entonces, durante el desierto, durante la prueba, el Señor está pendiente de nosotros. El Señor nos conoce. Él sabe plenamente lo que necesitamos. Pero si el Señor le hubiera dado inmediatamente la sanación de la hija, ¿hasta dónde iba la mujer a conocer su fe? ¿Hasta dónde la mujer iba a conocer su valentía, su fortaleza, su perseverancia? Entonces es muy importante también extraer cómo el Señor quiere llevarnos a lo mejor de nosotros. Es que el Señor no quiere que nos salvemos así como desorganizadamente. Él quiere que saquemos aquí en nuestra misión en la tierra lo mejor que nos dio Él y que nos puede dar. Por eso la insistencia en que debemos ser perseverantes, constantes, confiados en el Señor, tener esa esperanza de que el Señor nos responde, tener esa esperanza de que el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces, en momentos, cuando estemos en oración o cuando estemos en momentos de tristeza, de angustia, de desesperación, hay que entender que no podemos ser como Pedro, de quitar la mirada de Cristo y dejarnos abrumar por las olas, sino tener la certeza de que Dios está a nuestro lado, de que el Señor está con nosotros, para darnos todo lo que necesitemos para perseverar en el desierto, en la prueba, en la dificultad, y poder salir gozosos, mucho más engrandecidos espiritualmente, para hacer la misión que Dios nos tiene. ¿Sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Algo más? Bueno, si nadie quiere, yo... Bueno, siga, bueno, diga. sí, adelante. No, definitivamente, qué palabra la que nos compartes hoy y que el Señor nos deja un mensaje definitivamente que nos lleva como a ese combate por la fe, con la fe, ¿cierto? Desde la fe se logran los imposibles humanos cuando tenemos dificultades. Mirar la fe de esta mujer que era extranjera, que de alguna manera cuando fue detrás no la recibieron con los brazos abiertos, había ni desprecio, simplemente había una situación ahí como de no darle importancia a su súplica, y ella no desfallecía, y ella llega con esa humildad a pedirle, a implorarle al Señor, a suplicarle por su situación, la situación de su hija, interceder por su hija, con esa humildad con que llega al Señor, donde lo reconoce por sus obras, porque ella no le dice, tú que eres el Hijo de Dios, que eres el Padre Todopoderoso, ella no lo ensalza de esa manera, ella le habla, lo sigue porque sabe quién es Él y reconoce sus obras y no desfallece. Ahí ya estaba el primer elemento importante que muestra esta mujer y es la fe en Él, ¿sí? Porque ante ese momento en que el Señor definitivamente como que no le da importancia a su relato,
si no hubiera la suficiente fe, yo me devuelvo. Yo decía, este no era el que yo creía que era. Este no es la persona de que me han hablado, que ayuda, que es misericordioso. No, ella perseveró y perseveró y suplicó, se le atravesó. Es que literalmente es eso, se le atraviesa al Señor y le dice, Señor, hasta las migajas que caen de la mesa del amo, ¿cierto? Pueden alimentar a un perro. Eso es definitivamente puso a prueba su fe, la perseverancia, la humildad y convencida estaba de que él podía curar a su hija. Entonces, la fe mueve montañas, es como la conclusión que yo saco de este evangelio. La fe mueve montañas y definitivamente cuando el Señor está en silencio, que lo que decía ahora no, que me parece tan importante rescatar, y es que creemos que es que el Señor no nos está escuchando, que nos ha abandonado, que nos mandó un castigo. No, el Señor está como tratando de que definitivamente encontremos la fe en nosotros. En esos momentos de prueba más dura es donde más nos acompaña para que encontremos y trabajemos por la fe, esa fe interior que a Él lo halaga, que a Él lo honra, ¿sí? Pero que lo tenemos que trabajar en nosotros. Y entonces, definitivamente, este evangelio nos manda con un mensaje claro de que tenemos que perseverar, de que tenemos que clamar al Señor y creer en su misericordia y en su compasión, de que que no nos tenemos que dejar de como desanimar ante las situaciones y las circunstancias, que no nos desanime, que no nos desaliente el que de pronto no podamos resolver las cosas o encontrar la respuesta de un momento a otro, porque eso llega, pero es en sus tiempos, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces a mí definitivamente me deja ya pues como enseñanza seguir trabajando por la perseverancia, ¿cierto? Por la súplica y la humildad, postrarse ante el Señor, lo que tú decías ahora, Jorgito, ¿cierto? Es humildad, no por humildad, no es sometimiento, es postrarse ante la infinita misericordia de Él, postrarse desde el corazón, en un corazón contrito, dispuesto a pedir ese perdón y a buscar desde la súplica ese amor compasivo y misericordioso que Él da. Entonces, de verdad que me llena de gozo y dentro del proceso que yo estoy en este momento, creo que me cae como anillo al dedo este evangelio, porque definitivamente es trabajar en la perseverancia y en moldear, no en moldear, en definitivamente profundizar en la fe, enquistarla, enraizarla en la vida, en mi vida y en mi cotidianidad. Entonces, yo agradezco mucho como todo lo que hemos recibido hoy y finalmente pues esa es como la conclusión que yo saco. Con esta reflexión que ha hecho Jorge durante lo largo de esta cuestión y esto que está agregando Sonia, me viene a la cabeza lo siguiente. La fe no es un artículo que se puede comprar. No lo podemos conseguir porque yo soy muy valiente y porque yo sé mucho o por los muchos conocimientos. Es más, hay 3 virtudes que se llaman las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Pero todo esto se acaba, desde luego. No queda sino lo que fue, lo que dejó la caridad. La fe es un don. Eso no lo consigo yo con mucho buscando la fe así, porque sí, yo voy a pedir a mi Dios que me dé fe. No, eso no es así. La fe la consigue Dios con perseverancia, lo decía Jorge ahora, pero es poniendo fe en que vamos a recibir esa fe.
No es porque yo quiera, no, es que yo quiero tener fe. Si nosotros no tenemos esperanza, tampoco hay fe, porque la esperanza es aguardar aquello que no conocemos, que está más allá. Ahí está la esperanza. Y la caridad la tenemos que vivir en el mundo, pero esos son virtudes, dones concedidos por Dios por medio del Espíritu Santo. Si nosotros no ponemos esto en manos de Dios y decimos, no, es que yo tengo, hay mucha gente que dice, yo tengo mucha fe, y una brisita así de viento que le llega, ay, pero es que mi Dios no me oye, es que yo soy muy de malas, y entonces empezamos a renegar y se nos acabó la fe. Eso no es fe. Fe no es decir, por eso yo ahora decía que tengo la fe lo más pequeño que de una uña y le pido a mi Dios que me dé mucha. He conseguido un poquitico, pero me falta, pues, es que lo que uno tiene es, entonces eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que nos dé fe. Es como esto, la inteligencia y la sabiduría son dos cosas distintas. La inteligencia humana, bueno, es el hombre que hace funciones, pero la sabiduría divina, que es una cosa muy distinta, esa la concede Dios, eso sí, con insistencia y todo eso, así. Todo esto es de perseverancia. Perseverancia, y lo dijo Jorge, lo repitió muchas veces, perseverancia, no es insistencia, no es vamos a pedirle a Dios, a pedir por pedir, no, eso no es ni negociable, ni se consigue porque se tiene mucha capacidad, ni por no. La fe es, creo, porque Dios me da esa oportunidad de creer en Él. Listo. Qué bueno, don Luis. Ahí lo que mencionas, y Sonia también, y es mirar dos cosas. Primero, la fe no es positivismo. La fe no es positivismo. Ay, póngale fe que eso tal cosa, póngale fe, no. La fe verdaderamente es confiar, estar firmes en que nos van a responder, en que Dios va a responder, en que Dios va a responder como Él quiere responder. Es que el mismo Jesús en el huerto, Señor, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad, sino la tuya. Entonces, qué importante entender que la perseverancia no es perseverar para alcanzar lo que yo quiero, sino es perseverar hasta que Dios responda con lo que Él quiere para nosotros. Perseverar no buscando mis intereses. Perseverar es mantenernos firmes hasta que Dios, firmes con la seguridad de que Dios nos va a responder, con la seguridad de que Dios nos va a responder. Entonces, es una invitación a todos para que sigamos insistiéndole a Dios, insistiendo en que nos dé su Espíritu Santo, los dones, para que en el momento de la prueba, del desierto, de la noche oscura, tengamos la firmeza de pedir ayuda, la firmeza de acercarnos al Señor y de no alejarnos. Por el contrario, la noche oscura no es para alejar, sino para acercar. Hay un salmo, lo voy a buscar ahorita, se los envío ahí el grupo, que es espectacular, que me llegó mucho, un momento que tuve, que el Señor me puso en uno de los momentos. Y allí habla precisamente cómo a pesar de que David sentía lejos a su Señor, anhelaba su encuentro y sabía que iba a volver a encontrarse con el Señor. Y ese anhelo sobrepasaba cualquier situación, sobrepasaba inclusive el insulto de sus enemigos, el aparente triunfo de los enemigos. Entonces, vamos a
a terminar entonces este encuentro con una oración. Si ¿quién más quiere mencionar algo final antes de pasar a la oración? Entonces, no vamos a terminar la oración. En oración, ya el Señor nos ha hablado esta noche, el Señor ha puesto en nuestros corazones, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Es entender que lo que hoy hemos escuchado nos lo ha dicho el Señor a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, a Isabel, a Trinidad, a Sonia, a Betty, a Triel, Lucerito, Don Luis, a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado hoy, esta noche, en cada situación, en cada realidad, en cada momento de nuestras vidas. Nos ha dicho que Él está allí, que Él está con nosotros, como dice Meli aquí por el chat. Dios siempre nos amó primero antes que existiera y me llamaba a buscarlo en insistir y persistir en su amor, que es infinito y misericordioso. Su amor, Dios nos amó primero. Él nos ama primero. Él es el que toma la iniciativa. Y por eso nos invita a nosotros a que caminemos hacia Él, a que nos acerquemos a Él, a que nos postremos ante Él, reconociendo nuestra miseria, reconociendo nuestra necesidad completa y definitiva de Él, que nos postremos ante Él, a entregarle nuestra miseria, a entregarle nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros apegos también. Un santo de los primeros padres de la iglesia, si no estoy mal, era San Jerónimo, creo. Se fue para el desierto, y allí el Señor le dijo, entrégame, ¿qué me quieres entregar? Y le entregó mis virtudes, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego todo, pero falta más, ¿qué más me entrego? Te entrego mi inteligencia, mis sentidos, mi corazón, pero ¿qué más me entregas? Y no, no, Señor, no tengo más que entregar. Y él le dijo, entrégame tus pecados, tus debilidades. Y eso también debemos entregarle al Señor, entregarle nuestras debilidades, porque allí caeremos, allí nos arrastraremos siempre. Y muy importante, lo escuchaba también esta semana, algo que el enemigo quiere hacer con nosotros es que nuestras debilidades nosotros las veamos como normales y no las veamos también como pecado. Entonces es tan importante pedirle Espíritu Santo para que nos haga ver nuestros pecados, en que fallamos. Eso es un don también, eso es una gracia. Entonces en esta noche vamos a acercarnos al Señor, postrados ante Él, ante su majestuosidad, confiados en que nos escucha, confiados en que está a nuestro lado, está pendiente de nosotros, de lo que necesitamos. Pero saber también que Él sabe mucho mejor, que Él conoce mucho mejor nuestras necesidades más que nosotros. Claro, digámosle todo, Él quiere escucharnos, Él quiere que nos acerquemos a hablarle como un hijo le habla a su padre, a hablarle de todo lo que nos aflige, de todas nuestras dudas, de todo lo que nos interesa, nos gusta, lo que queremos también. Mencionémosle de todo, confiados en que Él nos va a responder, confiados en que Él nos va a dar lo que necesitamos, confiados en que lo que nos va a dar es lo mejor para nosotros, confiados en que ama mucho más a los nuestros que nosotros mismos. Esa es la confianza que quiere el Señor para nosotros. Que nosotros persistamos, que nosotros no desfallezcamos, que nosotros en el momento de la prueba no claudiquemos, no nos alejemos, por el contrario, acercarnos mucho más. Señor, en esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestras familias,
las intenciones de este encuentro, de esta oración, las ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú las tomas, que tú las conoces, que tú las llevas a tu corazón y respondes de la manera que más necesitamos nosotros y los nuestros, teniendo presente que quieres que saquemos lo mejor de nosotros, que quieres que crezcamos mucho más, que trascendamos mucho más, Señor. Te damos gracias infinitas, gracias, Señor, porque nos amas primero, porque nos regalas bendiciones que no merecemos, porque nos entregas, Señor, de tu Espíritu Santo para alabarte, porque nos entregas, Señor, tus gracias, tus dones, a pesar de que los usamos para fines egoístas. Te pedimos, Señor, que nos llenes de ti, que nos alimentes, Señor, de tu pan, de tus migajas, que nos alimentes, Señor, como te escondiste allí en la Eucaristía, que nos alimentes, Señor, con el pan que da la vida eterna, que eres tú mismo, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio,